para que continúes. Si puedes compartir la Dale, presentación en pantalla completa mejor, porque ahí se ve. sí, ya les comparto primeramente, pues sí, tienes Mm, razón, les voy a presentar lo que es el sitio de Classroom. Vale, perfecto. A todos los que estaban, pues tuve sus datos en el formulario, los agregué a la clase, entonces para que pues participen y ahí podamos trabajar de una mejor manera. Sí, Vale, entonces este es el sitio de Classroom, como tal el aula que tenemos habilitada para el semillero, donde pues em, en días anteriores a la charla o al encuentro yo les estaré publicando qué es lo que se va a realizar, la fecha y sobre todo pues lo más importante. En este caso, por ejemplo, les publiqué lo que fue la publicidad de la charla, asimismo como el link de la llamada y pues las inscripciones para la gente nueva. Entonces, pues ahí vamos a empezar a trabajar. Ustedes pueden hacer sus comentarios respecto a pues lo que necesiten. Asimismo, también se va a abrir un espacio de foro, el cual lo pueden encontrar donde dice trabajo en clase, trabajo de clase, perdón. En este caso no se han generado eh, preguntas o temas participativos, pero hoy sí se va a generar para que podamos empezar a trabajar con el conocimiento que ya se va adquiriendo. Dado que hoy ya vamos a poder empezar a utilizar sentencias y condicionales para que ustedes empiecen a analizar, pueden hacer diferentes programas y pues si tienen alguna pregunta nos la hagan saber y pues el equipo de trabajo, que en este caso está conformado por el profesor Andrés, asimismo por el estudiante de doctorado Carlos Ruiz y pues quien les habla Alejandro, que pues soy el auxiliar del semillero. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a proseguir con nuestra presentación. Bueno, como les estaba comentando, el contenido de esta presentación, ¿qué vamos a ver? O pues bueno, un poco más detalladamente, ¿qué son los operadores de comparación y las variables booleanas? Primeramente, ahí vamos a ver una pequeña práctica sobre pues cómo aplicarlos y para qué nos sirven. De igual manera vamos a ver lo que es la sentencia if-else. También vamos a ver la sentencia if, el if-else, que seguidamente les explicaré qué es cada una de ellas. Y se va a hacer una práctica sobre la sentencia if y luego un pequeño programa que va a englobar lo que se vio en la charla de hoy y en la charla pasada. Pues se quiere tratar como de ir acumulando el conocimiento. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el curso, eh, se van a aplicar programas un poquito más complejos que tengan participación de cada una de las charlas anteriores. Bueno, entonces, los operadores de comparación, primeramente. ¿Qué son los operadores de comparación y las variables booleanas? Entonces, un pequeño concepto es que en Python una condición permite comparar dos variables y arrojar un resultado. En este caso, como estamos hablando de variables booleanas, el resultado va a ser falso o verdadero. En este caso, falso, pues false, o pues verdadero, se va a decir true. Eh, Ese es el resultado como tal de la variable booleana. ¿Cuáles son los principales operadores de comparación? En este caso podemos observar lo que es el mayor que, nuestros símbolos, menor que, y mayor o igual que, menor o igual que, el signo de igualdad o el de diferencia, el cual se denota con un signo de exclamación, de cierre, y un igual. Bueno, como dijimos, vamos a hacer esto un poco más dinámico, así que ya vamos a pasar a la primera práctica. Y lo vamos a realizar, pues, entre todos. Entonces, pues sí me gustaría que si tienen la posibilidad, si tienen la posibilidad de realizar, no sé, el paso a paso para que vayan entendiendo, pues sería algo muy bueno. Bueno, para poder entrar acá, como les expliqué la vez pasada y de pronto al Buenas que tardes. se... ¿Cómo? Buenas tardes, una pregunta. Sí, claro. ¿La sesión está grabada o se puede grabar? Sí, claro, la sesión la pueden grabar. De igual Ok, vale, manera, gracias. también se está grabando y la voy a subir al apartado de Classroom.
Vale, gracias. Alejandro, una pregunta. Las sesiones anteriores ya las subiste porque yo no las he podido encontrar. Profe, la sesión anterior se grabó, pero no se grabó o sea, no se grabó bien. Esta sí la estoy ¿Y, grabando completamente. y qué se quedó grabado del anterior? El audio solamente. Ah, vale. Sí, señor. Bueno, para los que de pronto no recuerdan el proceso para llegar hasta acá, pues solamente ingresamos a lo que es Google Colab y nos vamos a donde dice archivo y le damos nuevo cuaderno. ¿Sí? Esto nos va a generar este apartado. Solo, bueno, yo acá le tengo ya un pequeño texto, pero pues en sí esto es lo que se genera. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este caso? Operadores de comparación y variables booleanas. Bueno, ahí ya les explico un poquito de lo que les acabé de decir, que pues cada uno de lo que retorna es falso o es verdadero. Entonces, vamos a hacer un poquito de escritura de código. Como les había comentado, pues, bueno, valga la redundancia, para poder hacer un comentario en Python, lo único que tenemos que hacer es poner un numeral. ¿Sí? Todo lo que escribamos después del numeral, el intérprete de Python lo va a tomar como un comentario y no lo va a correr cuando haga el análisis del código. En este caso vamos a empezar por lo que es el operador mayor que. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces, ¿cómo utilizamos el operador mayor que? Es muy sencillo. Solamente podemos decir un ejemplo básico. 3 va a ser mayor que 4. ¿Sí? En este caso, pues dando la voz a los participantes, ¿qué nos va a arrojar teniendo en cuenta lo que les acabé de explicar? ¿True? False. ¿3 es mayor que 4? False. Ok, falso. Entonces, vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos, pero vamos a empezar a correrlos a través de la clase. Entonces, recuerden que para poder activar el sistema, lo único que tenemos que darle es acá en conectar. Entonces le damos conectar y ya quedamos con la máquina virtual. Listo, ahí está inicializando y está conectado. Vale. Entramos a lo que dice entorno de ejecución y le damos ejecutar todo. Entonces en este caso, exactamente, nos dio que la operación es falsa, porque obviamente 3 no es mayor que 4. Ahora, pero ¿qué hubiese pasado si ponemos eh, 3 mayor que 2? Recuerden que también podemos correr el código dándole acá en este símbolo de play. En este caso nos devuelve que es verdadero. Bueno, vale, vamos a ver el siguiente operador. En este caso el operador, bueno, voy a copiarlo solamente, pero pues trataré de avanzar para optimizar el tiempo. Ya pues ustedes empiezan a conocer cómo es el funcionamiento, porque en las otras prácticas sí nos podemos demorar un poquito más. Cuéntanos, Juan. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Esto, ¿el condicional sería solamente el signo mayor o el menor, el caso que sea? Sí, eso es un operador de comparación. ¿Sí? Se llaman operadores de comparación. Estamos comparando un valor con otro. ¿Sí? Recuerden que en este caso. Alejo, van a hacer una pregunta, ¿cómo agrego el otro renglón de Ah, operación para ok. agregar en Vale, mire. ese En valor de esta parte, operador, el después de que operador? tenemos la primera línea de código, nos vamos a la mitad y se activan dos cuadritos. Uno que dice código y otro que dice texto. ¿Sí? Si yo le agrego, por ejemplo, el que dice texto, digamos, voy a agregar el texto acá. Se activa este que es mi cuadro de texto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les expliqué eso en la clase pasada. Si yo pongo un numeral, ¿sí? ¿Qué pasa? Y le pongo, digamos, la palabra hola, ¿sí? Si lo pongo, me va a aparecer grande. Ahora, si utilizo doble signo de numeral, la palabra me va a aparecer más pequeña. Asimismo, para utilizar lo que sería el título, el subtítulo y ya pues así sucesivamente para llevar una jerarquía de palabras. O ya pues sin signo de nada,
y es mucho más pequeño, como se pueden dar cuenta. ¿Sí? Hablando, yo no recuerdo si Carlos también había grabado la vez pasada. ¿Carlos todavía está por allí? Sí, profe, sí, aquí todavía. ¿Tú te acuerdas si tú lo habías grabado, Carlos, la clase pasada? De cabeza no recuerdo, pero yo puedo revisar. Puedo revisar Vale. y puedo Sí, colocar la información sí, en la, porque en el a mí me site. suena que alguien sí lo grabó. Yo sí no lo pude grabar porque justo ese día me di cuenta que Google ya no deja grabar con la versión Sí, por eso educativa. no pudimos grabar ese día. Y yo lo empecé a grabar con Mm, OBS, pero pues sí, qué pena, quedó chicos, ahí. solamente el audio. En este caso sí, No, está grabado. tranquilos, yo puedo buscar inmediatamente Yo no sé si y está. alguien más que haya estado presente haya grabado o sepa que alguien la grabó para que nos la pueda prestar. Sería muy bueno poderla subir a un repositorio. Sí, para tener Listo. Bueno, como el curso completo. ¿alguno de los asistentes la pudo grabar esa vez o sabe si alguien la tiene para preguntarle y pedirle el favor? No sé. Bueno, si no, incluso podemos pensar hacerla. Sí, pues De se nuevo. podría hacer un pequeño resumen de lo que se vio en la ¿Sí? clase pasada. Iván Garcés está escribiendo que él la tiene. Ah, bueno, sí. No las puedes. Luego, si no la puedes pasar de alguna forma, te agradecemos. Claro. ¿Dónde la podemos subir? ¿Tú las vas a subir a dónde? ¿Al YouTube? ¿A un canal No, profe, o...? eso se puede subir a la página de Classroom. Ahí nos dan los espacios para en cada uno de ellos adjuntar, pueden ser videos, archivos o imágenes. Vale, pero no sé si se suba como un link de YouTube, porque como eso es de Google, ya nos contarán. Bueno, pero entonces luego cuadramos con Sí, Iván pero eso para lo que cuadramos luego. lo cuadremos. Bueno, esto para solucionar la duda de la parte del texto y el código, ¿vale? Alejo, hay una a complementar en la parte superior izquierda, debajo de donde dice archivo y editar, también están las dos opciones para Ah, sí, agregar código y agregar texto. Gracias. vale. Bueno, en este caso, bueno, vamos a borrar esto. Y en caso que pues agreguemos algo y no lo queramos, pues acá está como la basurita. Solamente le damos y se quita. Listo. En este caso, pues vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, 10. Bueno, vale la pena notar que esta interfase de Jupyter está enfocada en generar notebooks. Sí, correcto. Eso es diferente a un código de Python, en términos de que el código al final solo son cajas de código, no de texto y Sí. código, texto y código. Pues, desde un punto de vista de programación sería quizás más claro dejarlo todo en una caja de código y los comentarios, así como anota ahí Alejandro, con el dash, Sí, con con el el, numeral. con el numeral, exacto. Profe, pero de igual manera, como les expliqué la clase anterior, podemos descargar este archivo en archivo.py para poderlo abrir en un lector de código y no tiene problema, Vale, ¿vale? vamos a Bueno, anotar en eso este aquí. caso, pues ahí lo tenemos, como se puede ver, pues 10 menor que 3 pues sigue siendo falso. Em, Vamos a obtener el siguiente, a tomarlo así. Ahora vamos por el operador mayor o igual que. Listo. Entonces mayor o igual. Mayor o igual que. Listo. Acá podemos. Bueno, acá hay algo fundamental y es, por ejemplo, decimos 9 es mayor o igual que, por ejemplo, 26. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros ponemos esto y lo corremos? Nos va a dar un error. ¿Sí? Entonces es muy importante que entre los signos de comparación no hayan espacios. Porque si no, pues vamos a obtener un error. En este caso, eso es como la forma correcta de escribirse. Bueno, agregamos de nuevo código. Listo. En este caso vamos a poner menor o igual. Listo. Menor o igual. Podemos utilizar el mismo ejemplo. 9 es menor o igual que 26. Pues ahí nos tiene que devolver un true como respuesta booleana. Bueno, ya nos quedan dos comparaciones que vienen siendo lo que es la igualdad. Ah, bueno, hay algo fundamental acá también.
el operador de igualdad. Entonces ponemos acá. Acá tenemos operador de igualdad. Se ponen dos iguales, no se pone uno solamente, sino tiene que ponerse dos. Ahora, por ejemplo, en este caso, naturalmente le vamos a decir 40 igual a 30, pues nos tiene que devolver falso. Pero ¿qué pasa? Esto también nos sirve no solamente para números, sino también para texto. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo a través de strings. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner escrito va a ser igual a escrito. En este caso, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Sería false. No son iguales. Exacto, no son iguales, porque recuerden que la vez pasada vimos las entradas de texto y Python diferencia entre cada una de las letras, sean mayúsculas o minúsculas. Cuando, por ejemplo, les comentaba yo la vez pasada, en el momento de nombrar una variable, ¿sí? Una variable mayúscula no es la misma que una variable minúscula. Entonces, bueno, en este caso lo podemos ver. Y solamente nos queda un comparador que viene siendo el diferente de. Entonces, en este caso, vamos a poner, entonces el operador, vamos a ponerlo acá entre comillas, es diferente de. Okay. ¿Y cómo lo ponemos? Signo hacia abajo e igual. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, 6 es diferente de 6. En este caso me va a volver falso, porque 6 es igual a 6. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que son los comparadores, cómo se escriben o cómo se utilizan? ¿No? ¿No hay preguntas? Esto Todo claro. dice comparadores, se refiere solamente al mayor y al menor, ¿cierto? Solamente esos. Mayor, mayor, menor, menor igual, mayor igual, igual y diferente de. Esos son los 6 comparadores. Se pueden comparar números de cualquier tipo Sí, o sí se pueden comparar números de cualquier tipo, profe. Porque es que de igual manera, recuerden que, o sea, no es como en otros lenguajes de programación que yo tengo que especificar qué tipo de entrada es, si digamos si es un entero, si es uno de tipo flotante, si es booleano, ¿sí? Python de una vez identifica qué tipo de carácter es, digámoslo de esa manera, de valor. ¿Sí me hago entender? y puede operar directamente funciones. Por ejemplo, si tú le pones un tercio es igual a 0.33333, ¿qué te va a decir y con qué precisión? Pues yo considero que de pronto me la puede regresar por lo que no estamos dando todo ya que es un decimal periódico. O sea, me va a votar que es falso. Hagamos el ejercicio. A ver. Entonces. Bueno, paréntesis. Un tercio. Cero punto tres. Bueno, digamos, pongámoslo de esa forma a ver si qué tan periódico lo hace. ¿Sí ve? Por eso le digo. Porque es que no estamos tomando todo el decimal periódico. Ahora probémoslo Ponle, con uno que sea fijo. ponle, Alejandro, ponle otros 15.3, a ver. Normalmente las precisiones llegan a 15, Ok. si es de doble precisión. Bueno, harto eso Bueno, así, a pongámoslo ahí ver. a ver. Bueno, ¿sí ve? En este caso, devuelve verdadero. Que era justamente lo que les quería mostrar, por ejemplo, poniendo un medio. Entonces en un medio si tenemos 0.5. Me tiene que devolver verdadero.
Creo que es a los 16 dígitos, ¿A los 16 dígitos? pero habría que probarlo. Eso que acabamos de hacer es un error común de programación. Claro, Cuando vas a comparar cosas que matemáticamente no sabes si están cerradas o no. correcto. En este caso, pues, como vemos, es una operación cerrada y nos devuelve verdadero. ¿Vale? Ese es uno de los defectos quizás de Python, el hecho de que uno no controle las variables. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que más que quieran probar? Aparte de enteros, aparte de números y caracteres, ¿qué más se puede comparar? Puedes comparar, por ejemplo, otro tipo de entidades, matrices, Sí, ficheros. claro. Cualquier cosa se puede comparar, porque es que por eso se llaman, son comparadores. ¿Sí? Entonces podemos comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Podemos organizar, por ejemplo, una función, un vector, sí, una matriz. Todo eso se puede organizar. ¿Sí? Y nos va a decir, pero vamos a tener un regreso booleano. Va a decir sí, es verdadero o es falso. Es igual o no es igual. ¿Sí me voy a entender? Bien, bien. Esto, los comparadores están atados a condiciones, o sea, digamos, yo podría comparar una X con una Y, o solamente tiene que ser algo como lógico. No, sí, claro. Mire, eso es por ejemplo lo que estamos haciendo acá. Estamos haciéndolo con letras. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo hacer esto, lo que usted está diciendo. X es igual a Y. Le voy a notar que es falso. Porque X no es igual a Y. ¿Sí? No, yo creo que él se refería a O, variables. o ya en la parte matemática. Sí, variables No, que claro, tengan sí. un contenido. Sí, eso lo podemos trabajar, pero ya digamos que eso entra un poquito más adelante en la parte de análisis de datos. Sí, yo creo que esa parte de análisis matemática sí se sale un poquito del alcance que tiene pues esta charla, digámoslo de esa manera. Sí, entonces pues no sé si... Comparar X contra Y. Sí, exacto. O sea, un valor que esté guardado en la variable X diferente de Y. Y eso inclusive lo podemos hacer, ¿sí? Dándole valores a las variables. ¿Sí? Pero al fin y al cabo los comparadores pues, van a trabajar de la misma manera. ¿Vale? Alejo, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes, Disculpa. claro. Hay un símbolo curioso que me parece de Python, es el símbolo del residuo de la división. Ajá. ¿Sí? O sea, cuando tú, por ejemplo, haces una división, un El mod. tercio, Eso lo vimos en la charla anterior. ¿A eso se refiere? que tú le sacas el residuo, ¿sí? La parte como decimal del resultado. Sí, Entonces, correcto. no sé si eso sea un comparador. ¿Podría recordarnos de pronto cómo se escribe ese símbolo? No, eso no es usted lo está diciendo. Eso es un residuo como tal. ¿Sí me hago Sería un entender? operador. Ese es el operador módulo. Ok. Exactamente, el operador módulo. Así se llama. Es más, ustedes pueden revisar. De hecho, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Acá están las prácticas. Yo les subí a la página de Classroom. Están las prácticas que realizamos. Por ejemplo, acá tenemos la de tipos de datos, que es justamente lo que usted me está preguntando. Véasela, se la muestro para que recuerde un poquito. Tenemos tipos de datos. eh, ir acá en tipos de datos. Aquí están. Son operadores, pero estos son operadores básicos, ¿sí? Lo que estamos viendo son operadores comparadores, ¿sí? En este caso, esto es lo que usted me preguntaba, mire, el módulo o residuo de la división, él se hace con el símbolo de porcentaje. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en este caso, 16 módulo 3, ¿sí? ¿Cuál es el residuo de esa división? Pues el residuo de esa división es 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues 16 entre 3, pues 5, 15 y queda 1. Chévere. Vale. Bueno,
Vamos a continuar. No, acá. Vamos a continuar porque aún queda harto tema. Bueno, vamos a entrar en el campo de las sentencias. En este caso vamos a ver lo que es la sentencia if. Vamos de nuevo a Google Colab. Voy a explicarles en el camino cada una de lo que es la sentencia if, ¿vale? Pues para que vayan entendiendo, y si tienen alguna pregunta me la van haciendo saber, y vamos a empezar a retomar un poquito de conceptos de lo que se vio en la charla anterior, como para que vayan reforzando de pronto los que no, pues, aún no recuerdan o bueno, en este caso, ¿qué dice? Vamos a tomar, bueno, lo vamos a hacer el aprendizaje con un ejemplo. Entonces dice, vamos a tomar el puntaje obtenido por un estudiante en el examen, ¿sí? Y si este puntaje es mayor o igual a 30, vamos a imprimir aprobado, y si no, pues no aprobado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para hacer este pequeño programa? Entonces, vamos a poner una variable que se va a llamar puntaje, ¿sí? Puntaje va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner un string que se va a llamar ingrese el puntaje obtenido. Listo. Este es nuestro string. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos obtener un dato que vamos a ingresar por teclado. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Como mencionaba anteriormente, tenemos que volverlo, digamos que un entero, ¿sí? Un número, algo que el procesador lo entienda como un número. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo cerramos entre paréntesis, le vamos a poner int. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros necesitamos meter, por ejemplo, decimales o algo así, pues esto no nos lo va a permitir. ¿Sí me hago entender? Entonces, para esto, tenemos que transformar nuestra variable puntaje en una variable de tipo flotante. Y lo hacemos de esta forma. Con esto vamos a ingresar un valor, y este valor puede ser, pues, decimal también. Vamos a correrlo. Primero conectamos a la GPU. Y vamos a correr. Entonces, acá nos va a preguntar, ingrese el puntaje obtenido. Bueno, pongámosle, por ejemplo, un decimal. Aunque eso va a dar bajito, pero bueno. Ese va a ser. ¿Sí? Listo, ya ingresamos uno. Si lo vamos hasta 30, entonces pues sí lo podemos trabajar como 42. Para análisis del código. Bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer. Ahora llegamos a lo que es la aplicación de nuestra sentencia. Alejandro, el input, ¿qué recibe entonces por defecto? El input recibe solamente como si fuera un... O sea, es un ingreso del string, básicamente. ¿Sí me hago entender? O sea, ingresamos el string, pero no lo dejaría como texto. Pero a mí tampoco me lo recibe como texto. No, si lo dejas sin el float. Sí. A ver. Texto. ¿Sí es lo que pasa? O sea, lo que estamos ingresando de esta forma es que le estamos pidiendo ingrese un valor, pero este valor mire cómo me lo está dejando. O sea, me está imprimiendo el mensaje como ingrese el puntaje obtenido 42. Y este 42 no entra en modo numérico, sino en modo texto. ¿Sí me hago entender? Pero a mí me sale error cuando hago eso. O sea, puntaje, es que estoy equivocado. Sí, entonces de esta forma, pues nos quedaría en modo texto, un string. Alejandro, una pregunta. Sí, Entonces, el input me va a imprimir lo mismo que yo le, le, sí, porque es que con el input le, solamente le, estamos le escriba. ingresando. Sí, solamente estamos ingresando el valor.
Vale, vale. Si no, es que estaba haciendo otra cosa mal. Sí, eso, inclusive eso acá lo explicaba yo, pues, ya que abrimos esto. A ver, lo pongo acá. En los tipos de datos. Aquí, bueno, ya que devolvámonos un poquito. Bueno, lo que son los booleanos, los números y los de tipo texto. ¿Sí me hago entender? Mire, de esta forma solamente estamos ingresando el texto. Eso es, aquí dice texto 1. Haz de cuenta que tenemos puntaje igual a tal. Esto es de tipo string. Y por eso, sí, en el otro lado estamos ingresando el número, pero nos lo está leyendo como tipo string. ¿Vale? Esto es lo que estamos viendo, pues, bueno, por si. Vale, vamos a continuar. Entonces, en este caso, como les mencioné, entonces tenemos que poner tipo float. Float. Y cerrar. Sí, ya he visto que ¿Listo? sí. Vale, en este caso, pues otra vez vamos a aplicarlo. Listo, 42. Ahora sí nos lo está leyendo como tipo número. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, listo. En este caso, eh, me queda pegado. Entonces, pues aquí lo único que tenemos que hacer es ponerle pues como para que se vea un poquito más bonito, darle un espacio en blanco para que lo imprima y ahí sí ya me va a quedar pues un poquito más ordenado a la vista, digámoslo de esa manera. Bueno, ahora empezamos con lo que es la sentencia if. La sentencia if, pues por su nombre en inglés, es sí. ¿Qué pasa si? Si tengo esto, ¿qué pasa? Si no, pues, ¿qué pasa? Básicamente es su, su significado. Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo, entonces, sentencia if else. ¿Sí? Esto significa sí o si no. ¿Sí? Si pasa esto o si pasa lo otro. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? If puntaje. Aquí empezamos a utilizar los comparadores mayor o igual a 30. Siempre se pone 2 puntos. ¿Sí? Damos enter. Ahora, hay algo muy importante y es un concepto llamado indentación en la programación. ¿Qué pasa? Si yo dejo, si ven que cuando yo di el espacio, el enter, me dejó ya un poco de lo que se llama, por ejemplo, en los documentos la sangría o un espacio. O sea, si yo lo dejo acá pegado, ¿qué pasa? Él sigue por la misma línea de trabajo del mismo if, no queda dentro del if. ¿Sí me hago entender? Entonces es fundamental que ustedes tengan mucho cuidado con la forma en la que escriben su código. Digamos, en este tipo de intérpretes no es difícil porque ellos siempre lo hacen automáticamente, pero hay unos intérpretes de código que pues uno sí tiene que estar pendiente de esa indentación o si no pues puede tener problemas con su código, ¿vale? Entonces bueno, en este caso decimos, si puntaje es mayor o igual a 30, entonces vamos a imprimir print aprobado. Alejo, aquí en Google Colab, ¿cuál sería la indentación? ¿4 espacios también? Pues mire, la indentación como tal, usted la da con esa tecla que está por encima de la de BlockMajus. ¿Sí? Ah, Ahí ya, usted sí. lo oprime y él la da automáticamente. Pero casi siempre sí son como La cosas que más. tiene las flechitas. Sí, la que tiene las flechas para la izquierda y para la derecha. Exactamente. ¿Listo? Bueno, en este caso pues ya tenemos acá nuestro primer print. Y vamos a imprimirle también. Entonces vamos a decirle print. Print. Vamos a decirle felicitaciones. O felicidades. Aprobó. ¿Sí? Esto es el primer condicional, digámoslo de esa manera. Ahora, si ven que de una vez él me sigue botando la indentación, ¿sí? Con los mismos espacios. Pero yo ya necesito hacer la otra parte del código, lo que significa el o si no, o el qué pasa si esto no se cumple. Entonces, le damos en borrar y vamos a escribir else. ¿Sí? Bueno, podemos darle acá un pequeño espacio. Vamos a darle else y le ponemos
dos puntos. Aquí ya no tenemos que ponerle, por ejemplo, else puntaje Uy, menor no o estoy igual que viendo. 30. ¿Se congeló la pantalla o ay, yo no veo el else? Sí, y se congeló la pantalla. ¿Sí? Ahí ya pueden ver. No, veo print felicidades. Está aquí todo bastante. Y me avisan si lo ven, pues ahí ya lo puse, ¿no? Ya, ahora ¿Ya? sí. Ah, ok, de pronto un poquito de lag. Vale, en este caso ponemos else, como les decía, no tenemos que poner de nuevo como que else puntaje menor o igual, o en este caso menor que 30, ¿sí? No es necesario poner eso. Solamente damos enter y lo que le vamos a dar es el siguiente comando, que sería print no aprobado. ¿Sí? Vamos y vamos a darle de nuevo print en otro renglón. Vamos a darle debe tomar el curso nuevamente. ¿Listo? Esto es todo lo que necesitamos. Entonces, en este caso, vamos a correrlo. Tenemos un puntaje de 42, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice. Aprobado. Felicitaciones. O felicidades. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, bueno, alguien sacó 2? ¿Sí? Ahí lo estamos ingresando. Uy. ¿Listo? Le decimos córralo. No aprobado. Debe tomar el curso nuevamente. ¿Hay alguna pregunta sobre la utilización de la sentencia if? Alejandro, una pregunta. ¿Importa de Disculpe, algo el color de ¿Cómo? la función? El color de la función. No, mire, lo que pasa es que pues ustedes ven ahí unos colores, pero es porque el intérprete de Python, digamos que los tiene ya prediseñados. Digamos, las sentencias se van a escribir en color rojo y las funciones se escriben en color azul. Por ejemplo, mire, recuerden que yo les mencionaba algo que siempre para las funciones se le pone, digamos, si yo pongo de, no pasa nada. Si yo le pongo def, de una vez ella se pone en azul, ¿sí? O sea, son Sí, como, son a mí me palabras sale distinto. Me compuestas. sale las funciones en amarillo, me salen a mí. Bueno, Y eso sí ya, eso se puede cuadrar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno utiliza un intérprete como lo es Visual Studio, ¿sí? Uno le puede descargar como unos complementos que le dan diferentes colores como para tener todo personalizado, ¿sí? tú Pero le eso, cambiaste de casualidad la paleta de colores. no señor, a esta no se lo he cambiado. A todos a mí me sale por defecto el print, que es una función en amarillo. Input ¿Sí? también. Bueno, ahí sí ya, no sé. Alejandro, yo tengo una pregunta. Señor, Uno dentro de ese if podría poner otro if para hacer una relación más una interna, relación por más... decirlo Sí, así. claro, pero tiene que tener en cuenta que tiene que tener un if y un else dentro de eso. ¿Sí me hago entender? Eso ya es un poco más avanzado, pero sí, sí se puede, cumpliendo con esos dos parámetros. No solamente poner, digamos, adentro una función que diga como if y ya. No, también tenemos que poner un sí y un sí no. ¿Ya? Ahora, si para nosotros, o sea, si tenemos más de dos salidas, digamos, si no es 0 o 1, si queremos que sea, por ejemplo, no sé, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Ya viene la siguiente función que se llama el if, ¿sí? Entonces, por eso les preguntaba, eh, ¿tienen alguna otra pregunta respecto a la sentencia if? Esa Alejandro, ¿qué sentencia no va pasa si cerrada, uno deja? ¿Cómo? esa sentencia no va cerrada. Con Cerrada un igual. else. No, lo que pasa es que en Python se escribe de esta manera, por esto pues es un poco más intuitivo. No tenemos que, digamos, en otros lenguajes uno está acostumbrado a veces a ver muchas llaves, muchos corchetes, muchas cosas. En esto no es necesario, ¿sí?
Esto es lo único que necesitan. Lo importante y fundamental, digamos acá, listo, pongan el if, los dos puntos, en este caso, en else, asimismo los dos puntos, y tengan cuidado con la indentación. Es el espacio entre las funciones. No es más. No tienen que preocuparse por, no sé, más paréntesis, llaves, corchetes, punto y coma. ¿Sí? Por eso es que Python es tan amigable con el usuario. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, otra pregunta. Claro. ¿Cuál sería? Siempre es obligatorio tener un if y un else, o puede ir el if No, solo no sé, en un caso. no, por eso le decía. Es que, pues es que ¿para qué va a tener un if solo? ¿Sí? Si el if como tal es una sentencia, como que si pasa esto, haga esto, si no, haga lo otro. ¿Sí? Si yo solamente tengo una condición, digámoslo de esa manera, solamente utilizo el igual. ¿Sí? No Sí, necesito pero si puede ir el if solo, ¿Cómo, profe? por ejemplo, que si puede ir, bueno, yo me imagino que le está preguntándose, por ejemplo, ahí que aprobado. Entonces tú puedes poner un if igual a 5, o perdón, if igual a 30, yo qué sé, no, ahí estás diciendo, bueno, if igual a 5 o a 100, pues, decirle laureado, y no tiene otro else. Que si aparte de aprobado tiene otra condición, pues aparte con un if. Por eso, pero es que para qué, o sea, en ese caso no necesitaríamos poner, o sea, es que el if básicamente es una comparación de las, o sea, para poder tener un rango entre uno y otro. Porque Sí, es que sí, si sí. no, yo solamente le podría decir, si usted sacó 100, o Mm. sea, por ejemplo, yo le puedo decir acá, si puntaje igual 100, Que imprima laureado. exacto, print, acá está, No, pero necesita if. señor, Necesitas un if. no necesito un if. ¿Cómo lo imprimirías? A ver, Si miremos. print igual, bueno, si puntaje igual a 100, si yo tengo puntaje en 100, pues entonces yo voy a imprimir bueno, sí, laureado, lo que sea. ¿Sí? Eso es una Sí. función. Y ya. No, pero ahí siempre te va a imprimir laureado. Sí, claro, precisamente. Pero es que yo no, es que, a ver, ¿cómo le digo, profe? Lo que pasa es que lo que su merced me está queriendo decir es ya metiéndole una siguiente función, que es lo que les voy a explicar ahorita. No, 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 en esa misma que tú tienes. Dale que tú asignas puntaje en algún sitio. ¿En cuanto a qué? O sea, en ese mismo código, que la nota de 0 a 100, Ok, en ese mismo que tú dices, en el de arriba, no en ese de abajo, sino ok, supón que tu nota ahora es, tú la estás ingresando por consola, ¿vale? Tú le sí, pones claro. 100, Ok. Bueno, que te lo imprima, si es el 100, que te imprima que es laureado. Necesitas necesariamente un if o no, un if dentro del print. No veo otra manera. sí hay otra manera. Muéstranos cómo Vale, sería. entonces, si no hay más preguntas, voy a seguir pues, para que observen esa parte. Es que hay otra función que se llama el if, profe, que es complementaria al if, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso voy a agregarles acá un poco de texto y pondré, bueno, acá tenemos dos, dos puntos, sentencia, if, el if, else, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vale, vamos a escribir nuestro código. Lo que pasa es que en esto es cuando tenemos más de dos Ujú. opciones, como en ese caso lo que el profe decía, y eso lo podemos hacer ahorita para que se dé cuenta. Entonces, Vale, pero con eso te vas a saltar el aprobado. me voy a saltar el aprobado, ¿cómo así? Claro, si tú le metes 100, te va a imprimir laureado, pero no te va a imprimir aprobado. No. Bueno, miremoslo a ver cómo Pues te no, sale. porque es que yo le puedo meter ambas impresiones. Vale, entonces acá vamos a escribir un poco lo que puedo hacer. Entonces, vamos a tomar
el puntaje obtenido. Bueno, entonces dice, vamos a tomar el puntaje obtenido por cada estudiante e imprimir en pantalla lo siguiente dependiendo del resultado. ¿Cuáles parámetros vamos a tener? Entonces, bueno, en las escrituras ustedes también pueden poner viñetas, ¿no? Viñetas o números. En este caso, pues acá tenemos elementos de lista. Vamos a poner primero, entonces, puntaje. Bueno, profe, lo quiere uno que sea laureado. Vamos a ponerlo laureado. Entonces, puntaje igual a 100. A 100 no, a 50. Igual estamos manejando una escala. Entonces, vamos a decirle, esto es laureado. ¿Listo? Ahora, puntaje mayor o igual que 45. Vamos a escribir nivel superior. ¿Vale? Entonces ahora va a ser, ahora tenemos que poner la siguiente condición, que va a ser mayor o igual, mayor o igual que 40, que 4, y mayor, perdón, y menor que 45. ¿Listo? Esto vamos a decirle que es un nivel alto. ¿Listo? Vale, ahora la siguiente va a ser puntaje mayor o igual que 30 y menor que 40. Esto va a ser nivel medio. Y ya el último en este caso el puntaje va a ser puntaje menor que 30 puntaje menor que 30 significa nivel bajo. ¿Listo? Estas son las condiciones que tenemos para nuestro código. ¿Sí? Entonces, listo, si sacó 5, entonces, ay, bueno, laureado. Si sacó mayor a 4,5, igual o mayor que 4,5, nivel superior. Si el puntaje va a ser mayor o igual a 4, pero es menor que 4,5, va a ser nivel alto. Si el puntaje es mayor o igual que 3, pero es menor que 4, entonces va a ser nivel medio. Y si es menor que 30, que 3, va a ser nivel bajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En este caso, pues de nuevo vamos a copiar esta sentencia o esta función. Vamos a decirle puntaje igual, bueno, ya lo que se había visto anteriormente. Por ejemplo, listo, vamos a correrla y vamos a ingresar un valor.
Bueno, cuando ustedes utilizan Google Colab, si lo dejan pues, de poner a correr durante un tiempo, la GPU se desactiva, entonces hay que hacer de nuevo el proceso de activación. Por eso es que ahorita se está demorando, por lo que está ahí como, como esperando. ¿Vale? Bueno, mientras eso corre, igual podemos ir escribiendo el código. Entonces, vamos a poner acá. Sentencia if elif else. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, pues la primera condición que vamos a tener es si puntaje es igual a 50, que fue la primera que pusimos, entonces, ¿qué vamos a imprimir? Print, lo que habíamos dicho, laureado. ¿Vale? Listo. Bueno, acá era donde el profe decía que no iba a salir aprobado. ¿O a qué se refería? Sí, no, era eso, pero pues tienes que agregar otra vez aprobado en una línea adicional. Era para no poner dos prints repetidos, pero Sí, claro, pues, finalmente, o se puede sí, poner por fuera también. Cuando él se sale del programa, ya se puede imprimir el aprobado. ¿Sí? Pero en este caso también lo podría poner. Fácil, pues solamente sería agregarlo. Listo. Y ya. Entonces, esto es el if, el mismo que utilizamos en la parte anterior. Ahora viene lo diferente. Hay una función llamada elif. ¿Sí? ¿Qué significa esa función? If significa sí. Else significa si no es esto, pues pasa lo otro. Ahora, el if, ¿qué significa? Entonces decimos, if es sí. El if es si tampoco es esto, pero no quiero que llegue al final, si son ya 3 o más cosas, sí, oraciones o sentencias, utilizamos el if, como fue en este caso lo que pues estamos viendo. Entonces, como siguiente cosa, tenemos que poner, ¿qué pasa si puntaje es mayor o igual que 4 o 5? Pues bueno, tenemos que agregar acá puntaje es mayor o igual que 4 o 5. ¿Listo? Básicamente es eso, 2 puntos y vamos a imprimir. Print nivel superior. Bueno, acá utilicé comillas dobles. O sea, recuerden que las comillas, o sea, para los strings se puede utilizar comilla sencilla o comilla doble. Pero bueno, para mantenerlo vamos a utilizar comillas sencillas. Igual funcionan de la misma manera. Bien, bueno, de nuevo, aprobado. ¿Listo? Esta es la primera función, el if. Entonces, vale. Ahora, vamos para... ok. Bueno, sí, mayor o igual que 4 o 5. Sí, correcto. Vale, correcto. Siguiente, o sea, cada vez que tengamos, si tenemos varias, entre lo que son los extremos, el cual sería el if y el else, siempre se va a meter funciones el if. No tiene, pues, como algún tipo de límite que ustedes puedan utilizarla. Pueden utilizarla las veces que sean necesarias, pues, para satisfacer las necesidades de su código. En este caso, pues, vamos a copiarlo. Puntaje mayor o igual que 4. Entonces, nivel alto. Alejandro, una Sí, pregunta. claro. ¿Cuál pregunta? El if, el if se comportaría como otro if en el sentido en que no, o sea, no iría el elif por dentro del if, o sea, Es algo parecido, sí, correcto. Como ven, pues es una combinación entre else e if, ¿sí? Por eso se pone el if.
Entonces, lo que él hace es como tomar, si no pasa esto, pero no quiero que pase lo otro, entonces, ¿qué hay en la mitad? ¿Sí me hago entender? Es básicamente como la función del, pues, del comportamiento de él. ¿Sí me hago entender? Y ahorita, pues, déjeme Sí, termino de sí, sí, copiar esto y genial. ya lo vamos revisando. Entonces sería 40, ok, 40, ¿vale? Nivel alto aprobado. Vamos a copiarlo de nuevo. Mire, por ejemplo, ¿qué error hay ahí? Que está por dentro del elif. Correcto. La indentación, ¿sí? Siempre debe mantener esta estructura para que el código pues, corra de una manera correcta. En este caso ya solamente queda mayor o igual a 30. Y esto va a ser nivel medio. Alejandro, o sea que si se pone el elif por dentro de otro elif, va a botar error. Si se pone el elif dentro, es que si usted pone el elif dentro de un elif, sí tendría que llevar el if y un else también. ¿Sí me hago entender? Es como si yo tuviera, a ver, por ejemplo, no sé, una función acá. Digámoslo, está indentada de esta manera. Entonces, dentro de esto, para yo poder obtener una respuesta, yo digo if, bueno, no sé, tal cosa, ¿sí? Entonces ahora dentro, listo, imprima tal cosa, vale. Listo, print, no sé, alguna cosa, ¿sí? Pero yo le tendría que poner acá también un else. Perdón, los puntos. Inclusive el otro me faltan los puntos. Y así mismo ponerle acá el print. ¿Sí me hago entender? O sea, es como cuando uno Ok, tiene... pero el else afectaría al if y al elif. ¿Cómo? El else afectaría al if y al elif, ¿no? Siempre que haya un elif, tiene que haber un if y un else. Porque él siempre va en la mitad. O sea, no podemos utilizar un elif en vez de un else. ¿Sí? Siempre Ah, van ok, en los ok, tres. sí, listo. Exacto. ¿Vale? Bueno, vamos a quitar esto. Ok. Vale. Entonces, ¿cómo va la cosa? Listo. Igual a 50. Mayor o igual a 45. Mayor o igual a 40. Mayor o igual a 40, 30. Listo. Mayor o igual a 30. Entonces esto va a ser nivel medio. Y vamos a imprimir el aprobado. ¿Y qué pasa? Acá ya terminamos. ¿Sí? Solamente nos falta el último. Pero entonces ya como es el último, lo que vamos a poner es else. ¿Sí? Y ya no va esto, sino entonces ya le dice uno, o sea, si ya tomo todos mayores o iguales a 30, ¿qué pasa? ¿O qué queda? Pues van a quedar los que son menores que 30. Entonces, else, si no, nivel bajo. Y esto va a ser, bueno, desaprobado. ¿Vale? Este sería todo nuestro código. Vamos a ver qué pasó acá con esta GPU. Me dice que está ocupado. Bueno, ya se guardaron todos los cambios. Lo conectamos. Me dice que está ocupado. Le cargamos de nuevo la página. ¿Qué cambios no va a guardar? Ya se hizo. Vamos a guardar todos los cambios. Perfecto. Vamos a cargarla. Vale. Vemos que está conectando. No sé por qué está diciendo que no está conectado. Bueno, pues vamos a ver si funciona. Ah, ok, ya. Listo. Por ejemplo, en este caso tenemos el valor 42. Sí, listo. Ya ingresamos el valor, es un 42.
Ah, pero este es para el primero. Ya vamos en este. Vamos a correr acá. Vamos a ingresar este valor. Pongámosle un valor de 3.6. ¿Listo? Ahora tenemos que correr nuestro programa. ¿Listo? 3.6. ¿En dónde está el 3.6? Pues entre 3 y 4. ¿Qué pasa? Nivel medio. Fue aprobado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un valor como por ejemplo 114? Bueno, nivel bajo. Desaprobado. ¿Quedó comprendido el uso del if, el if y el else? ¿O tienen alguna duda? Una pregunta, podríamos tomar esa condición desde un lapso, por ejemplo, desde 5, tomando el 5, por ejemplo, de 5 a 3, ¿sí? Por decirlo así, lo tomaría de esa manera. De Por 5 ejemplo, a desde 3. 5 hasta, hasta 3, ¿no? Como en ese lapso de nivel aprobado, en ese mismo es. De 5 a 3, ¿cómo así? O sea, sí, de 3 a Sí, en 5. ese rango, desde 5 hasta 3. Por eso, Entonces, si está entre ese rango, entre 5, Ajá. entre 50 y 5 y 30 sería. 3, Sí, claro. se tomaría, bueno, sí, es eso, entre 50 y 30. Entonces se podría tomar como aprobado, pero en un solo ELIF, en una sola condición. Claro, lo que pasa es que en este caso yo lo que hice fue subdividir entre, pues para que me salieran, si se da cuenta, me salieron 3 elif. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, lo que teníamos era, si hubiera podido poner solamente uno, que fue, pues, básicamente lo que se hizo acá. ¿Sí? O sea, si yo pongo, listo. Ah, lo que usted me dice es acotarlo entre 5 y 3, para que dijera aprobado. ¿Sí? ¿Sí es así la pregunta o no? Sí, acotarlo. Ah, sí, claro. O sea, yo puedo decirle que el puntaje es aprobado y sí, podría agregarle un elif. Por ejemplo, si el puntaje es igual a 5, en este caso, pues aquí estaríamos modificando el programa anterior. Yo le podría decir, listo, si esto es igual a 50, entonces póngame el aprobado. ¿Sí? Disculpe, se congeló la pantalla. ¿Ya se ve? Ya, ahora sí. Vale. Yo le puedo poner acá, listo, si el puntaje es igual a 50, entonces me va a decir aprobado. ¿Sí? También lo puedo ingresar en un rango de valores. Digamos, eh, que es por ejemplo lo que teníamos acá. Si el puntaje es mayor o igual a 30, ¿sí? Entonces ya nos quedaría acotado entre 30 y 50 lo que está aprobado y de ahí para abajo el no aprobado. ¿Sí me hago entender? ¿O aún queda la duda? Alejo, yo tenía una duda respecto a Google Colab. ¿Cuál? No sé si lo mencionaste la sesión pasada, pero quisiera, pues ahorita se me ocurre, por ejemplo, esto sirve también como un entorno para yo trabajar contigo. Por ejemplo, si yo te quiero ayudar, por ejemplo, a hacer los elipses mientras tú vas haciendo Correcto. el elipse, por Si, ejemplo. si se puede dar cuenta que en la parte de arriba dice compartir, ¿sí? Ah, ok. Entonces yo le puedo dar compartir y acá me dice, digo, bueno, ¿con quién quiero compartirlo? Entonces yo le voy a decir, quiero compartirlo con Juan Sandoval. Ok. Y le digo enviar. ¿Sí? Era como de pronto pensando en un código ya más avanzado, Claro, grande, se puede digamos que... trabajar mancomunadamente. Ahí, por ejemplo, le va a llegar la solicitud para que la acepte y empezamos a trabajar los dos como editores en un mismo código. Ah, ok, ¿Sí? qué bien. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Funciona lo mismo que el Word Online, ¿cierto? ¿Funciona lo mismo que qué? Que el Word Online. Es Sí, la sí, de- Sí. claro. Google Docs. Sí, eso se puede trabajar con diferentes personas.
Solamente que obviamente para trabajar con código hay que ser muy ordenados. Entonces, cada persona hizo algo y pues procurar dejar comentarios. De igual manera uno puede trabajar acá lo que son las versiones, ¿sí? Y ver cada persona qué cambios hizo, ¿vale? Bueno, este fue entonces el funcionamiento de lo que es la sentencia if, el if y else. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, acá pues para no ingresar de nuevo. La tercera, bueno, ¿esto qué es? No, estoy ingresando fue al otro. Sí, es ese, ¿no? ¿Sí? Sentencia SIF, que era la diapositiva. ¿Qué ibas a Ok. mostrar? Las Vale. diapositivas. Sí, sí, señor. Como tal, la tercera parte, o sea, yo les comenté que iba a ser un... ¿Será esto? Sí, vale. Variables y reglas básicas, tipos de datos, sentencia Acá SIF. está. Esto es una práctica para calcular lo que es el costo de una entrada en un parque de diversiones. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los parámetros a tener en cuenta. ¿Qué decimos? En esta práctica, pues como tal, se implementará un programa que sea capaz de calcular el costo de una entrada a un parque de diversiones, con la diferencia que tendrán diferentes tarifas, dependiendo del rango de edad de los visitantes. ¿Sí? Así que la implementación pues del programa requerirá del uso de variables, pues ahí ya les coloco que pues vimos en la clase pasada, el uso de operadores, el uso de sentencia if, asimismo el ingreso de datos por teclado, el uso de funciones de Python, pues para poder mostrar los resultados en pantalla. ¿Okay? Entonces, bueno, yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen que podemos hacer esto? ¿Cuál serían, pues, ustedes ya como un poco conocedores de estas herramientas, cómo lo harían? Preguntar la edad. Preguntar, bueno, sí, sí, tenemos que ingresar de la persona. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues como para simplificar el código. No sería, el código no sería como el mismo, el ejemplo anterior, Sí. no es parecido, ¿no? Sí, claro, sería como el ejemplo Solo anterior. colocar pues rangos de edad cuando digamos si es gente mayor de 40, entonces print tal valor, gente menor a 40, entre 30 y 40, pues tal valor y así, ¿no? ¿Y qué otro dato importante necesitamos tener? ¿Mm? Deberíamos también tener algo que si, eh, no sé, o sea, como que la tarifa, si la tarifa no llega a, porque es un control de tarifa, ¿no? Si no se paga tanta tarifa, pues no va a poder empezar. Ok, sí, básicamente algo muy importante es el valor de la tarifa, ¿no? Porque pues no sabemos cuánto es la tarifa plana o la tarifa normal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer algo que es ingresar lo que son las instrucciones de nuestro código. Las instrucciones que vamos a seguir. Entonces, el programa debe cumplir los siguientes requerimientos. Listo, perfecto. Entonces, uno. Entonces, primeramente, ¿qué le decimos? Debe aceptar la edad del participante, o bueno, del visitante. Listo. Dos, debe calcular la tarifa. Que paga el visitante dependiendo del rango de edad, lo que decía el compañero.
Listo. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a, pues, como tal, a trabajar. ¿Por qué? Vamos otra vez a utilizar nuestros elementos de lista. Vamos a decir, el primer rango. Entonces, de 18, por ejemplo, a 55 años. Entonces, va a tener una tarifa normal, sin descuento, la cual va a ser de $10. Listo. Ahora, si tenemos un rango de edad de 56 años a 70, por ejemplo, entonces la tarifa, o bueno, pongámosle, tendrá un descuento del 5% sobre la tarifa normal, ¿vale? Ahora, digamos de 71 años en adelante, entonces habrá un descuento del 10%. Ahí. Pues ya saben que es sobre la tarifa normal. Ahora que falta 18, 71 en adelante. Ahora pongámosle, por ejemplo, de 5 años, de 5 a 17 años, va a tener un descuento del 20%. Y por último, ya solo nos queda los niños, ahí, los niños menores de 5 años tienen un descuento del 50%. Vale. Entonces, listo, aquí ya tenemos. Listo. Estos son los parámetros con los cuales vamos a construir nuestro código. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a lo que es ya, pues bueno, lo que sería la implementación. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Según estos parámetros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un input. Listo, perfecto. O sea, tenemos que Las ingresar. condiciones dejan ¿Cómo? empezar por alguna condición de edad. Exacto, tenemos que ingresar la edad, preguntarle pues, a la persona cuál es su edad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner acá un numeral, 1 punto, introducir edad del visitante. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar la variable edad, va a ser igual a int, porque necesitamos que sea un entero directo, o sea, lo vamos a hacer directamente, o sea, necesitamos tener un entero y necesitamos poder ingresar el string como tal, que me transforme el string en entero, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Para no hacerlo lo primero que se hizo anteriormente, tenemos acá input, vamos a poner
introduzca la edad del visitante. Yo voy a quitar esto de por acá. Ok. Introduzca la edad del visitante. Asimismo le vamos a dar 2 puntos y un espacio. ¿Listo? Ya tenemos la primera parte. ¿Vale? Entonces la vamos corriendo. Ahí tiene que asignarse de nuevo la GPU. Inicializando. Listo, conectado. Entonces vamos a ponerle 20 años. Listo. Ya iniciamos. Ya fue la primera parte. Ahora, segundo, debe calcular la tarifa que paga el visitante. Entonces, numeral 2 punto. Vamos a decirle calcular el costo de la tarifa. Listo. ¿Cómo empezamos? Entonces, tarifa normal. Tarifa normal. Bueno, recuerden cómo se escriben los nombres, ¿no? Ahí tuve un pequeño error. Tarifa normal, si la podemos poner así. ¿Listo? Tarifa normal va a ser igual a 10. Que son los $10 que le cobran normalmente a toda la gente. Entonces, el mensaje, ponerle acá un mensaje, va a ser igual. Bueno, nosotros también podemos imprimir un mensaje sin la necesidad de poner la palabra print, ¿sí? O directamente acá no. Luego lo vamos a decir. Por ahora vamos a dejar la palabra mensaje como si fuese una variable, al cual se le va a asignar un texto. En este caso vamos a poner comillas triples y vamos a ponerle el mensaje ahí, que dice el costo, porque este es el mensaje que se va a imprimir en el momento que ya la gente sepa cuál es la tarifa de lo que tiene que pagar, ¿vale? Entonces el costo de la entrada es de $10. $10. Es de $10. ¿Vale? Y también se le va a decir, vamos a poner acá un poquito, no tuviste descuento. Así va a ser. Lo que pasa es que, a ver, les explico. Como saben, en el rango de edad de 17, acá lo tenemos, de 18 a 55 años se paga la tarifa normal y no hay descuento, ¿sí? Entonces por eso ya vamos a ingresar el primer mensaje, que va a decir, pues en este caso, no tenemos descuento porque ingresamos una edad de 20 años. Entonces no tenemos descuento. Perdón, no tuviste descuento. No tuviste descuento. Y vamos a cerrar con nuestras comillas triples. Listo. Ese va a ser el primer mensaje. ¿Vale? Ahora sí empezamos con nuestras sentencias. Entonces, if edad va a ser mayor o igual. Bueno, ¿cuáles son nuestras primeras condiciones? Entonces, en este tipo de casos tenemos que empezar a llevar como un orden, digamos un orden cronológico de las edades. En este caso nuestra mayor edad viene siendo 71 años. Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, si edad es mayor o igual que 71, vamos a decirle tarifa, que va a ser una nueva variable, va a ser igual a tarifa normal, menos tarifa normal. Alejandro, una pregunta. ¿Sí? ¿No deberíamos escribir otro mensaje arriba para cuando la tarifa no, o sea, cuando no aprueba la tarifa, o sea, dice el costo de la tarifa es de $10?
Entonces, cuando no la aprueba, pues el costo de la tarifa no es suficiente o algo así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así cuando no la aprueba? O sea, porque tenemos el mensaje de el costo de la entrada es de $10, ¿no? Sí, Y también tenemos que la tarifa normal es de 10. ujú. Entonces, pues deberíamos tener otro mensaje para cuando el cliente no pague lo suficiente, entonces le bote el mensaje de que no está pagando lo que es. Ah, no, pero lo que pasa es que en este ejemplo, el cliente llega, es como cuando uno llega a un parque, sí, a un lugar. Y uno, digamos, cuando van a una discoteca, por ejemplo, tiene que pagar un cover, ¿sí? Se paga el cover y ya. Dependiendo de la edad, se le hace un descuento sobre ese valor o no. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí estamos asumiendo Ah, que ok, el cliente ya ya sí. tiene el dinero, tiene los $10, solamente que queremos calcular cuánto es lo que tiene que pagar quitando el descuento que se le hace por edad, ¿vale? Listo, en este caso entonces decimos tarifa igual a tarifa normal menos, bueno, tarifa normal por, acá tenemos que multiplicar, aquí estamos utilizando ya el operador multiplicador, eh, 10 sobre 100. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene más de 71 años, estamos haciendo un descuento del 10%. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra primera función, digámoslo de esa manera. Ahora, vamos a decir, mensaje va a ser igual. eh, bueno, hay una forma de asociar un mensaje sin necesidad de poner como el print y es solamente poniendo la letra F, pero sucedía de las comillas triples. ¿Sí? ¿Sí ven que apenas le puse las comillas de una vez cambió la F? O sea, esta F normal, le pongo las comillas de una vez se pone como un poco cursiva, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Necesito comillas triples para decirle el costo de tu entrada es de, y ahora para no llamar, eh, para no llamar la variable tarifa, que ya la teníamos anteriormente, lo hacemos de la siguiente manera. Para no tener que hacerlo de una forma tan compleja, solamente abrimos llaves y le ponemos el nombre de la variable, tarifa. ¿Listo? Entonces, y cerramos. ¿Ya? Entonces decimos, el costo de la entrada es de tantos dólares, ahí nos va a decir, pero entonces nos va a botar ese número. Le tenemos que poner acá dólares. ¿Listo? Punto. Tu descuento es o fue del 10%. ¿Listo? Acá, 1, 2, 3. Este va a ser nuestro primer mensaje y nuestra primera función. Esto para las personas que tengan más de 71 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a nuestra siguiente. ¿Qué? Vamos a nuestra siguiente función. Entonces ponemos el if. ¿Listo? Entonces, si no, o sea, si la edad ahora es mayor o igual que 56 años, si la edad es mayor que 56 años, entonces vamos a poner lo mismo, básicamente. Bueno, acá podemos copiar esto para ahorrar un poco de tiempo. Listo. Entonces, tarifa va a ser igual a tarifa normal menos la tarifa normal por el 5%, sí, por el 5%, que fue lo que nosotros le estamos quitando, por el 5%. Entonces ahora el mensaje va a ser, el costo de la entrada es de tarifa, dólares, y tu descuento fue del 5%. ¿Vale? Listo. Ahora hacemos lo mismo para el siguiente. Uy. Vamos a copiar desde acá. Vamos a pegar. Listo. Entonces, ¿ahora qué sigue? Tarifa es de 56. Ahora va de 18 a 55 años. ¿Sí?
Entonces, ¿qué tenemos que poner? Ah, bueno. No, pero en esto no la podemos trabajar de esta manera porque hay un condicional interno. Mire, de esta forma le respondo la pregunta al compañero que me preguntaba cómo ponerlo desde, si fuera el aprobado, desde 30 hasta 50, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner el if, otra vez, edad, em, edad, pero entonces acá tenemos que ponerle un condicional. Lo ponemos dentro de un paréntesis y le vamos a decir, edad va a ser, si edad es mayor o igual que 5, sí, que 5. Si edad es mayor o igual que 5, entonces, bueno, aquí lo estamos haciendo por descuento. Vamos a hacer este, del 20%. Entonces, si edad es mayor o igual que 5, si edad es mayor o igual que 5, y edad, si edad es menor o igual que 17, menor o igual que 17, entonces Disculpe, Alejandro, es que se congeló la pantalla. ¿Sí? ¿No ven todavía? Ya, ahora sí. ¿Ya? Ya está, ahí se ve. Vale, al día entonces. Listo, acá estamos haciendo entonces lo que les comentaba. Tenemos un rango de edad entre 5 y 17 años, que es justamente este. ¿Sí? Entre 5 y 17 años tenemos un descuento del 20%, entonces tenemos que hacerlo con un rango. Acá estamos utilizando unos comparadores, o lo que a veces pues, uno utiliza también en la parte electrónica, como los comparadores lógicos y eso. Que está que el O, que el I. ¿Sí me hago entender? En este caso estamos diciendo, si edad es mayor o igual que 5 y edad es menor o igual que 17, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a imprimir acá la tarifa, así mismo, igual que pues en las otras. Hasta acá. Decimos tarifa igual a tarifa normal menos tarifa por el 20%. Mensaje va a ser igual, listo, tarifa, dólares, uy, aquí me comí la S, dólares y dólares, perfecto. Tu descuento fue del 20%, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Bueno, faltan solamente los niños. Entonces, decimos ahora, el if, aquí podemos utilizar este, porque solamente tenemos una condición, para poderlo copiar. Entonces, el if, edad, listo, va a ser menor que 5, listo, va a ser menor que 5, tarifa va a ser igual a tarifa normal menos tarifa normal por el 50%, porque a los niños se les hace el 50% de descuento, tarifa en dólares, descuento va a ser igual al 50%, ¿listo? Bueno, con esto ya estaríamos cumpliendo con todos nuestros parámetros. Ahora tenemos que enviar, así ya, de 71, 56, de 5 a 17. Vale. Listo, perfecto. Ya está todo en orden. Vamos a ver qué nos dice. Acá ya lo está corriendo. Bueno, me falta una parte. Listo, ya tenemos el código. Pero ahora, ¿qué falta? La tercera parte de nuestro análisis, que es que imprimir el mensaje. Por eso era que yo les decía que acá estábamos poniendo como un tipo de función para el mensaje. Entonces, vamos acá, código. Vamos a ponerle 3. Bueno. Alejandro, y el else. ¿Cómo? El else. El else
lo estamos omitiendo acá. Ah, bueno, esa era la pregunta de cuándo no se utilizaba. Sí, Vale, listo. Lo que pasa es que en esta, si se dan cuenta, nosotros estamos utilizando básicamente lo mismo que el programa anterior. Se lo tenemos acá. A ver. El else funciona como un si no, que es básicamente lo mismo que está haciendo el elif. Entonces, bueno, creo que sí en este caso sí podemos omitir el else, pero poniéndolo como un elif. ¿Sí? Lo que no, pero siempre deben estar los dos. O sea, si se tiene el if, tiene que tener un condicional como para decir sino que. ¿Sí me hago entender? No, pero también funciona sin eso. Sí, claro. O sea, yo le puedo poner a este último, le puedo poner el else. Y igual me va a funcionar. Porque igual lo importante acá son los comparadores. El menor, mayor, igual. La prueba que estoy haciendo, el F, a mí, el FS, F3 comillas, ¿para qué sirve? Porque a mí no me lo detecta, no me lo cambia el F. Eso básicamente es para darle la función print. Solamente es de otra manera. Para no poner mensaje, entonces print, tal cosa. ¿Sí? Y si no lo detecta, ¿por qué es? ¿Pero por qué no lo detecta, profe? Pues primero no me cambia la F y segundo, Esas son cuando las configuraciones, profe. No, Tiene que no, eso no hay que configurar. configurarlo. debería ser automático, Sí, porque la idea exacto, es es que... automático. Solamente se pone la F normal y se le da pero comillas dobles, profe. No es comillas sencillas, sino dobles. A ver, yo pruebo con las dobles. Entonces, con Yo le comillas puse dobles de una vez pasa. una, dos y tres. Vamos a mirar. ¿Sí le funcionó? Va, espérate. F, Y comillas dobles. dobles. Listo. Y me pone dos comillas, pero no me cambia la F. ¿No le cambia Y le la F? no, y le pongo un mensaje y no me lo imprime tampoco. Uy, ahí sí, de pronto pueda que tenga algo en la configuración. Entonces, la verdad a mí nunca me... Dale, correr el test, yo quiero ver cómo, Vale, cómo lo falta... saca. Es que solamente falta pues la última parte. Tenemos que ponerla acá e imprimir mensaje. Mensaje. Listo. Entonces acá vamos a darle print. Mensaje. Pero entonces, ¿para qué el F? Si ya le estás volviendo a imprimir ahí. Pues porque esta F me hace la función. O sea, es básicamente para no ponerle acá adentro como print en cada uno de ellos, sino solamente afuera le digo, imprímame el mensaje. Después de haber hecho todo este análisis, imprímame el No, mensaje. no me queda claro, porque es que tú lo que estás haciendo en cada mensaje igual es que estás guardando en la variable mensaje Sí, una cadena de caracteres, correcto. esa, Esta es sí. mi cadena de caracteres. Ahí no le estás diciendo que lo imprima, simplemente la estás guardando. Exacto, en la función, para Sí, luego llamarlo a la función print. Es si como le si pusiéramos quitas, la función como tipo un def, ¿sí? Guardarlo en una función, que después la voy a llamar. no, una variable. La Una variable, variable, sí, correcto, una la variable variable, es mensaje, una ¿no? función, sí, una variable. ¿Qué pasa si le quitas la F, mejor dicho? No, pues si le quito la F queda una No cadenita de pasa, caracteres normal. no pasa nada, es lo mismo, ¿no? Vale, vamos a hacerlo. Por ejemplo acá, sí, mire, el costo es de $10, no tuviste descuento. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 20. Vamos a probar con una edad que supere los 71 para ver qué pasa. Con eso le resuelvo su duda. Entonces vamos a ponerle acá. Vale, esperemos que cargue un momento. Hasta el momento todo ha quedado claro, ¿alguna duda? No, pues la de la F, que no sé para qué sirve. Ahí está, el 80. Corremos código e imprimimos mensaje. ¿Qué pasa con esto? El costo de tu Una tarifa. pregunta. Bueno, así que permítame un momento. ¿Qué estamos imprimiendo acá, profe? El costo de tu tarifa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando estamos utilizando estos corchetes o estas llaves, lo que estamos... Necesita la F. Exacto. La Vale, vale. función es para poder llamar la variable tarifa que está acá. Perdón, acá. La anterior. Tarifa. Pues para no empezar a poner, bueno, que imprima tarifa tal cosa, porque aquí tendríamos que hacer un string, ¿sí? ¿Sí le queda claro, profe? O sea, es como para Vale, poder meter variables dentro de un string que luego me lo imprima de una forma un poco más sencilla. Por vale, eso es que se utiliza la F. vale. No es para evitarse un print porque... O sea, es para
Para Sí, que evalúe la correcto. función dentro de la cadena de Exacto. caracteres. Y ya, Para que evalúe la variable, perdón, dentro para de la que cadena. sí, para que la deje visible. Mm, Por ejemplo, en este caso ya la volvemos a correr y acá sí ya me muestra. El costo de tu entrada es de $9. Tu descuento fue del 10%. Vale, ya entiendo para qué es la F. Se puede hacer sin comillas triples, con la comilla, Con la comilla doble, se puede con una sola. con una Con, sola, no la doble, sino con una sí, sola. con una solita. Solo que es como para que... Ahí también funciona. Uy, pero ese me dio error. Bueno, dale tú a ver cómo te sale. Es que tiene que ser con comillas dobles, profe. No, Si no estoy mal. O no sé, no recuerdo bien si esa función o está limitada para que acepte la F, o sea, lo de la función, a ¿tú comillas te, triples. tú te acuerdas que nos dijiste, podía ser triple o podía ser sencilla? No, no, Ah, no, dos, no, no no. comillas, sino la apóstrofe. La La que está apóstrofe, sobre, la que está al lado del cero, mejor sí, dicho. correcto. Esa apóstrofe sí puede ser cuando uno hace un print, perdón, Sí, cuando uno para guarda un print. string, puede ser sencilla o puede ser doble. Eso, pues, No, no, a espérate. futuro, Mm, o sea, por ejemplo, apóstrofe. exacto, la comita. Apóstrofe. No, no digamos comillas, No, no, la porque apóstrofe. comillas en español son las dos, sino la que está al lado del cero, La que está al lado del cero. ¿Cuál que está al lado del cero, profe? en el teclado. Ah, en el... No, Pues yo no lo sé. llamo apóstrofe o comillas No, simple, pues pero no mi sé. teclado no tienes Al el lado, post. cero igual y al lado está interrogación, comilla. No, mi teclado es diferente, profe. ¿Sí? Pero sí, le entiendo, sí, digamos, lo que La de sería una esto, sola, perdón. la de un solo palito, Esa, eso, sí, esa, esa sí. está en otro lugar. Sí, eso se puede guardar los strings de igual manera, con esa o con las Pero dobles. funciona con la F, esta que tienes ahí, ¿no? Profe, la verdad, no lo he probado porque siempre utilizo las dobles. Mira, lo probamos. Las triples. Las triples, perdón, sí. Sí, sí, funciona igual. Creo. No, Sí, no, 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 eso no es lo que me refería, sino ¿no? que arriba la cadena se puede imprimir con comilla triple o con una sola de estas. Pero entonces en esta función es distinto. Ah, ¿Cómo lo- para hacer la impresión, o sea, para acá, para el print. ¿Sí? Mm, Ah, no, sí, lo que pasa es que para poder activar esta función sí se necesitan las triples. No le había entendido vale, bien la pregunta. vale, vale, Pensé vale, que era solamente para la impresión, profe. vale, vale, No, vale, sí, con esto sí perfecto. activamos la función. La función para poder llamar algo acá. Oye, pues nada, yo me tengo que ir. Sí, ya, pues ya terminamos, profe. Esto ya es chévere. Eh, te iba a preguntar si tienes por allí algún, o alguien, o Arbey o alguien, para firmar el acta de asistencia. El acta de asistencia yo les envío, o sea, si les parece, ahorita les subo el formulario de asistencia a la página de Classroom Sí, para que puedan pues diligenciarlo y de una vez se familiaricen un poquito con la página y empecemos a tratar por ahí. Hoy les voy a dejar una pregunta sobre todo esto para que empecemos a interactuar y se lleve a cabo el foro, vale, vale. Listo, perfecto. ¿vale? Bueno, Entonces pues no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta sobre lo que se vio hoy, ¿no? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces en ese caso, Alejandro, en el sí, chat cuénteme. dice que los códigos se pueden compartir. Sí, ¿qué pasa? O sea que si nos los podrías compartir Ah, nosotros. claro, yo subo los códigos a la página de Classroom. Ahí queda todo, tanto la presentación como el código, como, sí, inclusive también voy a tratar de subir la grabación, ¿vale? Vale, Bueno, entonces, pues no siendo más, les agradezco por haber asistido a esta sesión y la próxima sesión será el siguiente jueves. Entonces inviten a los que puedan, que les interese. Y pues bueno, sigamos trabajando y por favor participen de lo que es el foro y la página de Classroom. ¿Vale? Entonces que tengan una muy buena tarde y espero haya sido de su agrado la charla. Hasta luego. vale, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.